El ojo de la bruja. Capítulo 1. La mudanza. La primera noche en mi nuevo apartamento fue inquietante. Al entrar, un escalofrío recorrió mi espalda. La luz tenue de la lámpara de la sala proyectaba sombras danzantes en las paredes desconchadas y el aire tenía un olor a humedad. Y algo más, algo que no podía identificar. Había estado esperando con ansias este cambio, una nueva ciudad, un nuevo comienzo. Pero desde el instante en que crucé la puerta, una sensación de inquietud me envolvió. Mis muebles aún estaban en cajas, y la emoción de desempacar se desvanecía rápidamente, sustituida por un creciente desasosiego. Desde la ventana podía ver el edificio contiguo. Era un edificio viejo, de ladrillo desgastado, y en una de las ventanas del segundo piso, una figura se asomaba. Una anciana de aspecto frágil, con un rostro surcado por arrugas y una mirada penetrante. Me sentí observado, como y sus ojos, en especial el ciego y gris que ocupaba la mitad de su rostro, estuvieran escudriñando mi alma. Esa noche, el sueño no llegó. En su lugar, pasé horas escuchando los ruidos del edificio, crujidos de las tuberías, susurros apagados en el pasillo y el constante goteo de una fuga en la cocina. A medida que las horas se deslizaban, mi mente comenzó a divagar hacia lo sobrenatural, historias que había escuchado de otros, de espíritus que atormentaban a aquellos que se atrevían a perturbar su descanso. Al amanecer, decidí explorar el vecindario. Mientras caminaba, sentí que algo me seguía. Me detuve un par de veces, pero solo había sombras y la luz del sol. Sin embargo, ese día, la sensación de ser observado no me abandonó. Regresé al apartamento y me preparé para dormir, exhausto, pero mis pensamientos continuaban girando en torno a la anciana. ¿Quién era ella? ¿Qué hacía allí? Esa noche, el sueño llegó finalmente, pero fue interrumpido por un frío punzante que se deslizó por mi espalda. Abrí los ojos y la vi, la anciana en la esquina de mi habitación. Sus ojos, el gris ciego y el otro tan oscuro, me observaban fijamente. No podía moverme, atrapado en una parálisis aterradora. Sentía su aliento helado en mi rostro y un murmullo apenas audible pronunció mi nombre. Cuando recuperé el control de mi cuerpo, ella ya no estaba. La habitación estaba en completo silencio, pero el aire estaba cargado de una tensión que no podía ignorar. Intenté convencerme de que había sido un sueño, una pesadilla provocada por el estrés de la mudanza, pero al despertar, la sensación de que algo estaba mal era innegable. Los días que siguieron fueron una pesadilla de sombras y susurros. Comencé a enfermarme. Una tos persistente se apoderó de mí, acompañada de escalofríos y un cansancio abrumador. Mis vecinos, cuando cruzaba camino con ellos, solo me miraban con una mirada de lástima, como si conocían un secreto que yo ignoraba. Cada noche veía la silueta de la anciana asomándose a través de mi ventana, y cada noche el terror se asentaba más profundo en mi pecho. En los días de lluvia, el agua que goteaba del techo formaba extrañas figuras en el suelo, como si quisieran comunicarme un mensaje, pero no entendía, no podía entender. Una noche, decidí enfrentar mis miedos. Decidí visitar a la anciana. Subí los escalones de su edificio, sintiendo el pulso acelerado de mi corazón. Golpeé la puerta con una mezcla de temor y determinación. Al abrirse, me encontré con su mirada penetrante, que parecía atravesar mi ser. ¿Qué deseas, joven? Su voz era rasposa, como el sonido de hojas secas siendo aplastadas bajo un pie. Sentí que las palabras se me atascaban en la garganta. Antes de poder articular una respuesta, la anciana sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era como si conociera un secreto oscuro, algo que me haría desear nunca haberla molestado. ¡Ven! ¡Entra! Te mostraré lo que hay detrás de la puerta. Y sin poder resistir, crucé el umbral de su hogar, sin saber que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Capítulo 2. La puerta. La casa de la anciana era una trampa de sombras y polvo. A medida que cruzaba el umbral, el aire se volvió denso, como si cada respiro fuera un desafío. La luz
Apenas penetraba las ventanas cubiertas de telarañas, y las paredes estaban adornadas con extrañas imágenes que parecían moverse si las mirabas demasiado tiempo. Una sensación de desesperanza me envolvió, pero no podía dar marcha atrás. «¿Qué has traído para mí?», preguntó la anciana, su voz resonando en la penumbra. Me sorprendió lo que parecía una mezcla de curiosidad y desdén. Sin poder evitarlo, mis ojos se deslizaron hacia su rostro. El ojo ciego era como un pozo sin fondo, mientras que el otro estallaba con una malignidad palpable. Solo quería entender, logré responder, mi voz temblando. He estado sintiendo cosas extrañas desde que me mudé. ¿Extrañas, dices? Ella se acercó, sus pasos ligeros y silenciosos. A veces, el miedo es la mejor guía, pero la ignorancia puede ser un refugio. La habitación estaba repleta de objetos inusuales, frascos llenos de hierbas secas, velas negras y una colección de espejos de formas extrañas que parecían distorsionar la realidad. Un escalofrío me recorrió cuando noté un espejo en particular, uno pequeño y ovalado, que parecía atraerme. Quería acercarme, pero la anciana me detuvo con una mirada. «¡Ese no es para ti!», dijo, su voz tan fría como el acero. «Algunas verdades son demasiado pesadas de llevar». A pesar de su advertencia, mi curiosidad creció. «¿Qué es lo que está sucediendo en mi apartamento?», me atreví a preguntar. La anciana sonrió de nuevo, esta vez mostrando los dientes amarillentos. «Hay cosas que se han estado esperando, joven. Lo que sientes es solo el principio. Te están observando y te han elegido». Una oleada de pánico me atravesó. «¿Quiénes? ¿Qué quieren de mí?». «Tu energía, tu miedo», respondió, acercándose aún más, su aliento frío rozando mi cara. «Alimentan su existencia. Les atraes, como la luz atrae a las polillas». La idea de ser un imán para fuerzas oscuras me hizo retroceder, pero antes de que pudiera girar en dirección a la puerta, ella levantó su mano. «No temas, no todos ellos son malignos. Algunos simplemente buscan compañía, pero hay otros que tienen intenciones más siniestras». Intenté alejarme, pero el ambiente se sentía cada vez más opresivo. «¿Qué debo hacer?», pregunté. Sintió que mi voz se desvanecía en la oscuridad. «Debes saber que la línea entre la vida y la muerte es delgada. La próxima vez que sientas su presencia, llámame. Yo te ayudaré. Pero a cambio, necesito algo de ti». «No puedo. No sé si puedo hacer eso», murmuré, sintiendo que mi voluntad flaqueaba. «Todos los que cruzan esa puerta deben dar algo a cambio», dijo, y por un momento su ojo ciego pareció brillar con una luz interna. «La vida está llena de sacrificios, querido. El tuyo podría ser la clave para tu salvación». Sin entender del todo lo que ofrecía, me sentí arrastrado por la necesidad de escapar. Justo cuando me preparaba para salir, una voz en mi mente me dijo que lo hiciera, que no me quedara más tiempo. Con un movimiento rápido, me giré y corrí hacia la puerta. «No olvides nuestra pactada unión», gritó tras de mí, pero sus palabras se perdió en el eco del pasillo. Al llegar a mi apartamento, cerré la puerta de un golpe y me apoyé contra ella, tratando de recuperar el aliento. La angustia me invadía. Aquella mujer no era solo una anciana, era un ser que sabía cosas, que había tocado el lado oscuro de la existencia, y ahora algo de ese oscuro mundo había entrado en mi vida. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que cerraba los ojos, veía visiones de sombras que danzaban en mi habitación. La tos persistente se intensificó, como si algo maligno se estuviera apoderando de mí. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, y cada susurro de la noche me recordaba la advertencia de la bruja. Un viernes, mientras estaba en la cama, escuché un golpe sordo proveniente de la ventana. Atraído por una extraña fuerza, me levanté y me acerqué. Miré hacia afuera, y allí estaba la anciana, sonriendo, su mirada fija en mí, y en su mano sostenía un objeto que brillaba bajo la luz de la luna, un ojo de cristal. Ese instante se sintió como un punto de no retorno.
Algo dentro de mí supo que no podía escapar de su influencia. La sensación de ser observado se intensificó y me di cuenta de que ya no estaba solo. En mi mente resonaba la advertencia: no todos ellos son malignos. Pero sabía que había un oscuro destino esperándome y que ya había tomado la decisión de acercarme a la verdad, sin entender que a veces la oscuridad puede llevar a lugares donde la luz no brilla. Capítulo 3. El ojo de cristal. La imagen del ojo de cristal se grabó en mi mente como una marca indeleble. La anciana lo sostenía con una destreza inquietante, como si representara un poder que no comprendía. Me encontraba atrapado en un limbo, entre la fascinación y el horror. ¿Por qué me estaba ofreciendo algo así? ¿Qué era realmente ese objeto? Esa noche, la tensión se convirtió en una espiral de locura. No podía dejar de pensar en el ojo. Me sentía incapaz de dormir. Cada crujido en el edificio parecía un eco de su risa maliciosa. Al final, la curiosidad pudo más que el miedo y decidí investigar. Tomé una linterna y me dirigí al pasillo. La oscuridad se sentía opresiva y cada paso resonaba como un tambor en mi pecho. Cuando llegué a la puerta de la anciana, dudé, pero el impulso de comprender la situación me empujó a golpear. La puerta se abrió lentamente, revelando un interior aún más extraño que la primera vez. El aire está impregnado de un aroma a hierbas secas y algo más, un tinte a carne en descomposición. La anciana me esperaba, su rostro iluminado por la luz tenue de una vela. ¿Regresas por el ojo?, preguntó, su tono melodioso y burdón. ¿Qué es?, respondí, intentando mantener la voz firme. ¿Qué quieres de mí? Es un objeto de poder, querido. Quienes lo poseen pueden ver más allá de la superficie de las cosas, entender lo que se esconde en las sombras, pero también trae consigo una carga. Tu vida no volverá a ser la misma. Atraído por su promesa, me acerqué. ¿Qué tipo de carga? Depende de cómo lo uses. El ojo puede abrir puertas, pero también puede llevarte a lugares de los que no podrás regresar. Su advertencia resonó en mi mente, pero la desesperación por comprender lo que me estaba sucediendo fue más fuerte. Sin pensarlo, extendí la mano. Ella sonrió y dejó caer el ojo en mi palma. Era más frío de lo que esperaba, y un escalofrío me recorrió al sentir su peso. «Debes ser cuidadoso», susurró. «Los seres oscuros ya han sentido tu energía. Te han elegido. Y el ojo solo intensificará su interés en ti». Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, miré el ojo de cristal con una mezcla de temor y fascinación. En la oscuridad, parecía latir, como si tuviera vida propia. Sentado en la cama, lo sostuve frente a mí. Algo dentro de mí se rompió. ¡Lo activé! Al instante, visiones comenzaron a fluir por mi mente. Imágenes distorsionadas de seres que se movían en las sombras, figuras grotescas que se retorcían en la penumbra, y un frío abrumador que parecía provenir de otro mundo. Escuché susurros, palabras en un lenguaje que no podía entender, pero que resonaban con una claridad aterradora. Las noches siguientes se convirtieron en un tormento. Cada vez que cerraba los ojos, el ojo de cristal revelaba más y más visiones. No solo veía a los seres oscuros que me acechaban, sino también fragmentos de la historia de la anciana, flashbacks de rituales y de sacrificios, y un ojo ciego que le otorgó poder a un costo que ni ella había comprendido. Yo comencé a sentirme enfermo. Una energía negativa parecía absorberme. La tos se intensificó y los espejos en mi apartamento mostraban algo más que mi reflejo. Sombras oscuras que se movían detrás de mí, susurros que se burlaban de mi creciente desesperación. Una noche, en un ataque de pánico, decidí devolver el ojo a la anciana. Sabía que ya no podía soportar su carga. La puerta de su apartamento se abrió, como si estuviera esperando mi regreso. ¿Has cambiado de opinión?, preguntó, con una sonrisa que dejaba al descubierto sus intenciones. «Esto no es un juego», le dije, sosteniendo el ojo en ambas manos. «Quiero deshacerme de él». «Pero el poder que has visto no puede ser ignorado. El ojo ha comenzado a revelarte verdades, y esas verdades tienen un precio». «¿Qué precio?», pregunté. Sintió que la angustia me oprimía el pecho. «Tu alma, querido. A cambio de poder, siempre hay un sacrificio. No hay vuelta atrás». En ese momento,
Comprendí que estaba atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Sin embargo, la idea de perder mi alma me llenó de terror. ¡No! ¡No quiero nada de esto!, grité, pero era demasiado tarde. Las sombras en mi mente ya se estaban acumulando, reclamando lo que creían que era suyo. La anciana me miró fijamente. Su ojo ciego casi parecía brillar. La decisión no es solo tuya. Están viniendo por ti. No puedes escapar de ellos. De repente, una sensación de parálisis me invadió. Las sombras a mi alrededor comenzaron a tomar forma y la habitación se llenó de un frío abrumador. Escuché risas lejanas y un murmullo que resonaba en mi mente. Me sentí arrastrado, como si las fuerzas que había invocado estuvieran reclamando lo que les pertenecía. ¡No!, grité. Sentí que el control se me escapaba. ¡No puedo dejar que esto me consuma! Debes elegir, respondió la anciana. Su voz, ahora un eco distante. El poder o la salvación. Pero en ese momento comprendí que la salvación no existía. La oscuridad se abalanzaba sobre mí y mi lucha se tornó en desesperación. El ojo de cristal vibraba en mis manos, como si supiera que estaba a punto de tomar la decisión más trágica de mi vida. Y así, en un instante de locura, lo estuve frente a mí una vez más, esperando que revelara una forma de escapar de la condena que se avecinaba, pero el precio que estaba dispuesto a pagar podría ser alto, más alto de lo que nunca imaginé. Capítulo 4. La decisión. Las sombras comenzaron a danzar a mi alrededor, susurrando palabras ininteligibles que resonaban en mi mente. El ojo de cristal brillaba intensamente, iluminando el terror en mi rostro. La anciana se acercó, su figura cada vez más amenazante. Has abierto la puerta a lo desconocido, y ahora debes enfrentarlo. Mis manos temblaban mientras sostenía el ojo. En su interior sentí una pulsión, una conexión a algo más grande y aterrador. ¿Qué debo hacer?, balbucié, mi voz apenas un susurro. Debes elegir tu vida, tu alma o el poder que el ojo puede ofrecerte. Pero ten cuidado, una vez que elijas, no habrá vuelta atrás. Las sombras seguían susurrando y la desesperación me invadía. La idea de perder mi alma me aterrorizaba, pero el deseo de conocer la verdad, de comprender lo que me acechaba, me empujaba hacia adelante. Miré a la anciana. Su sonrisa burlona se transformó en una expresión de expectación. ¿Quieres ver?, preguntó, extendiendo su mano hacia mí. En su palma había una pequeña caja de madera, adornada con símbolos extraños. Esto te dará acceso a lo que has invocado. Sin pensarlo, la tomé. La caja estaba fría al tacto, y en ese instante, la habitación se llenó de un eco profundo, como si el propio edificio respirara. ¡Ábrela!, ordenó la anciana, su voz resonando en mi cabeza. Con un impulso casi automático, abrí la caja. Dentro había una piedra negra, pulida, que emanaba una aura oscura. Tan pronto como la sostuve, visiones desgarradoras comenzaron a invadirme. Imágenes de almas perdidas, seres atormentados y una red de oscuridad que extendía más allá de mi comprensión. Comprendí que había cruzado una línea peligrosa. «Este es el verdadero poder», susurró la anciana. «Con él podrás ver lo que otros no pueden, pero también traerá la oscuridad a tu puerta». «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, sintiendo que el miedo se mezclaba con una extraña euforia. «Conéctate con el ojo. Permite que te muestre la verdad de lo que acecha en las sombras. Pero recuerda, el poder tiene un costo». Con cada latido de mi corazón, la pulsión del ojo se intensificaba. «Estoy listo», respondí, casi sin querer. La angustia y la necesidad de respuestas me llevaron a una decisión que sabía que podía ser fatal. Con un movimiento decidido, presioné el ojo contra mi frente. Al instante, la realidad se fragmentó. Me encontré en un pasaje de pesadilla, un mundo donde las sombras eran reales y se movían a su antojo. El aire estaba impregnado de un olor a azufre y podía sentir su presencia. Seres retorcidos que se acercaban atraídos por mi energía. «¡Bienvenido!», susurraron en un coro de voces. «Te hemos estado esperando». «Los elegidos como tú, aquellos que han cruzado el umbral, nos alimentamos de tu miedo, de tu desesperación», dijeron.
cada palabra envolviéndome en un frío helado. Desesperado, traté de buscar una salida, pero la oscuridad me rodeaba. Era como si las sombras estuvieran jugando conmigo, empujándome hacia un abismo del que no podía escapar. ¡No quiero esto!, grité, pero sus risas resonaron como ecos de la distancia. «Demasiado tarde, querido. La lección ya ha sido hecha», respondieron, sus ojos brillando con un hambre insaciable. En medio de la locura, recordé a la anciana, su advertencia sobre el ojo y el costo del poder. Fue entonces cuando sentí que el ojo comenzaba a quemar mi frente. Con un último esfuerzo, lo arrojé al suelo, esperando que así pudiera romper la conexión. Al caer el ojo, se hizo añicos, y en ese instante, una explosión de luz me envolvió. La oscuridad se disipó momentáneamente, revelando una forma. La anciana estaba allí, su rostro retorcido, en una mueca de furia. «¿Pero qué has hecho?», gritó, su voz temblando con una mezcla de ira y desesperación. «Has interrumpido el ritual. Ellos no te perdonarán». La realidad se desvaneció nuevamente y me encontré de regreso en mi apartamento. El caos a mi alrededor, las sombras seguían ahí, pero algo había cambiado. Era como si una presencia oscura estuviera más cerca, más fuerte. Podía sentirla, escuchando en la esquina de mi mente. A medida que los días pasaban, las visiones se intensificaron. Ya no eran solo susurros, eran gritos de advertencia, lamentos de almas atrapadas. Y la bruja, la anciana, había desaparecido de la vista, pero su risa resonaba en mis oídos, recordándome que había desatado fuerzas que no podría controlar. Una noche, mientras me preparaba para dormir, sentí un frío abrumador. La habitación se llenó de sombras que parecían cobrar vida, y en el silencio escuché un murmullo que se convirtió en un grito ensordecedor. «¡Vas a pagar por tus decisiones!». Intenté huir, pero el terror me paralizó. Las sombras comenzaron a cerrarse a mi alrededor, y su esencia helada invadía cada rincón de mi ser. En ese momento, comprendí que no había escapatoria. Había cruzado un umbral del que no podía regresar, y el precio de mi curiosidad era mucho más alto de lo que jamás hubiera imaginado. El ojo de la bruja me había atrapado en un destino oscuro y trágico, y así, con el corazón latiendo con fuerza, me enfrenté a la realidad de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Capítulo 5 y último. El final de la luz. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, y su frío penetrante se sentía como cuchillas en mi piel. Intenté gritar, pero el terror me había dejado mudo. En el rincón de la habitación vi las formas amorfas de aquellos seres oscuros que habían evocado. Su presencia era abrumadora, y sabía que no podía escapar de ellos. «¡Vas a pagar por tus decisiones!», resonó nuevamente la voz en mi mente, un eco de la advertencia de la anciana. Cada palabra se sentía como un martillazo en mi cráneo, resonando con el peso de la realidad que había desatado. Me aferraba a la esperanza de que pudiera deshacer lo que había hecho, pero mientras las sombras se acercaban, comprendí que ya era demasiado tarde, que había abierto la puerta a fuerzas que jamás debería haber invocado, y ahora estaban aquí para cobrar su precio. La habitación comenzó a distorsionarse, las paredes se cerraban a mi alrededor, y los gritos susurrados se convertían en gritos ensordecedores que me golpeaban como olas. Las figuras sombrías danzaban en la penumbra, formando un círculo a mi alrededor, y en su núcleo sentí la presión de su odio. «Eres uno de nosotros ahora», decía una voz profunda y resonante. Sentí que algo se aferraba a mí, tirando de mi esencia. Era como si las sombras buscaran consumir mi alma. La lucha se intensificaba. Intenté cerrar los ojos y olvidar, pero la oscuridad estaba en todas partes, invadiendo mis pensamientos, llenando mis sueños con visiones de desesperación. En un último intento de liberarme, recordé las palabras de la anciana. Algunas verdades son demasiado pesadas de llevar. Con esa idea en mi mente, me concentré en el ojo de cristal, en su poder y en lo que había significado para mí. Lo había destruido, pero ¿podría encontrar una manera de revertir los efectos de su magia? Reunió toda mi fuerza. Comencé a murmurar palabras que recordaba de los rituales que había vislumbrado en mis visiones. «¡Retrocedan!», grité. Sintió la energía fluir a través de mí. Las sombras se detuvieron, sorprendidas por mi resistencia. Por un breve momento, sentí que había tomado el control, pero la sensación fue efímera. Las sombras se reagruparon y la risa retumbó en la habitación.
un sonido que perforaba la realidad. «No puedes desafiar lo que no comprendes», dijeron, sus voces entrelazadas en una cacofonía de desesperación. Con cada palabra, la presión aumentaba y su ira se sentía tangible, como si una tormenta que se avecinaba estuviera a punto de estallar. Las sombras empezaron a alargarse y retorcerse, como serpientes dispuestas a devorarme. De repente, la anciana apareció ante mí, su rostro iluminado por una luz sobrenatural. «¿Te creías libre?», preguntó, su tono un susurro amenazante. «¡No! ¡No puedo dejar que esto me consuma!», respondí, y voz quebrada por el terror. «¡Deja de atormentarme!». «Es demasiado tarde para eso. Has dejado que ellos entren en ti, y ahora son parte de tu ser. Te han elegido, y lo que has hecho no se puede deshacer». Su risa era fría, como un viento helado. Al mirarla, me di cuenta de que su mirada no estaba llena de maldad, sino de comprensión escalofriante de lo que significaba haber hecho un pacto con las fuerzas oscuras. «¿Qué debo hacer?», pregunté, sintiendo que el horror me arrastraba. «Debes aceptar lo inevitable. Debes renunciar a tu luz», dijo. Y con esas palabras, las sombras se lanzaron sobre mí. La oscuridad se sentía viva, palpitante, y se adhiría a mi piel. «¡No! ¡Por favor, no!». Mi súplica se desvaneció en el aire, y antes de que pudiera pensar en una solución, sentí una oleada de dolor atravesarme. Mi esencia se desgarraba, cada parte de mí sintiendo el vacío que dejaba atrás. La última visión que tuve fue la del ojo de cristal, ahora roto y desvaneciéndose en la oscuridad. Pero antes de que pudiera perderme en la niebla, vi las almas de aquellos que habían sido consumidos antes que yo, atrapados en un ciclo interminable de desesperación. «¡Bienvenido!», susurraron, sus voces resonando en mi mente. «Eres uno de los nuestros ahora». Y en un instante, la luz se apagó. Ya no había más gritos, ni dolor, solo la oscuridad, envolviéndome, reclamándome como si siempre hubiera pertenecido a ella. Aquel ciclo de terror había llegado a su fin, pero no sin dejar una marca imborrable. El precio de mi curiosidad fue mi alma, y mientras caía en la abrumadora noche, supe que nunca podría escapar del ojo de la bruja. El horror que había invocado se convertiría en mi prisión eterna, una sombra que me acecharía en cada rincón del abismo del infierno. Fin.